¿Y si te dijera que hoy la inteligencia artificial ya puede construir modelos 3D que podés recorrer? Hasta ahora las IA solo nos daban imágenes asombrosas, sí, pero planas. Pero eso acaba de cambiar. Ya hay una inteligencia artificial que es el primer motor capaz de generar modelos 3D persistentes, recorribles, interactivos a partir de texto o imágenes. Esto que estás viendo no es una animación, es un entorno que existe, tridimensional, que podés caminar, explorar y hasta exportar para tus propios proyectos. Y hoy te voy a mostrar por qué esto va a cambiar para siempre la manera en que pensamos la arquitectura. Fíjate este caso. ¿Esto qué es? Un render hecho con inteligencia artificial. Sí, ¿no? Eso parece. Sin embargo, míralo acá. ¡Oh! Se mueve, profe. Claro que sí. Es un 3D. Podés mirar hacia abajo, podés mirar hacia arriba, podés mirar hacia los costados, podés mirar hacia atrás, te podés desplazar hacia arriba, hacia abajo. Es un modelo 3D, profe. Sí, pero no es un modelo 3D convencional. Es una nube de puntos generada con Gaussian Splats. ¿Y con qué se come eso? Ya te voy a explicar. Pero mira este otro caso. Por ejemplo, este. Es una nube de puntos. ¡Uy! Se hizo render, profe. Se hizo render, pero lo podés recorrer. Podés mirar hacia arriba, podés mirar hacia abajo, podés mirar hacia los costados, podés mirar hacia atrás. Muy buenísimo, profe. A ver, movete para adelante. Oh, mira, uy, pero se ve medio mal. Hoy se ve como el ojete, profe. Tiene sus limitaciones, pero esto recién está empezando. ¿Me explicás un poquito más? Esto es el inicio del nuevo futuro de la arquitectura. Fíjate, voy a descargarlo y lo voy a descargar como PLI. ¿Qué es PLI? Es un formato de nube de puntos con Gaussian Splats. Y dale con los Gaussian Splats, ¿me va a explicar lo que es? Ya te explico, pero fíjate, importamos esa nube de puntos y acá la tenés. ¿Qué es eso, profe? Es una nube de puntos, son millones de puntos. Concretamente, son 2 millones de puntos. ¿Y eso se ve como vos me mostraste recién? Fíjate, esto también es una nube de puntos hecha con Gaussian Splats, pero está tomada de la realidad, está grabada con un teléfono celular, pero vos la podés recorrer, te acercás, la mirás de arriba, la mirás de abajo. Es básicamente un modelo 3D. Sí, pero no tiene línea, no tiene nada. No, tiene Gaussian Splats. Y esto es lo que genera ahora una inteligencia artificial. Pero esto no lo generó. No, esto está capturado con un escáner. Con un iPhone. Sí, con un iPhone. Wow, boludo, está bueno y se puede recorrer todo. Claro, pero lo interesante es que vos ahora podés hacer lo mismo con tus generaciones hechas con inteligencia artificial. Es una nube de puntos que rápidamente se interpreta como un visor de Gaussian Splats y vos podés navegarlo, te vas hacia un lado, te vas hacia el otro. Obviamente tiene limitaciones porque esta tecnología recién comienza. Y no es un panorama eso. No, no es un panorama. Vos podés mirar hacia arriba, hacia abajo, dar la vuelta igual que en un panorama, pero lo podés recorrer. Sí, profe, pero las lechugas ahí se ven feitas. Bueno, es lo que te digo. Esto recién empieza. Sí, pues está buenísimo, ¿no? Wilson, estás delante del futuro del diseño arquitectónico 3D con inteligencia artificial generativa. Ya no son más renders. Son modelos 3D. Sí, pero no son de los modelos 3D que conocemos. No, son modelos 3D hechos con Gaussian Splats. ¿Y yo puedo generar el que quiera? Sí, mira, vamos a crear, vamos a seleccionar nuestra imagen. Por ejemplo, esta, la abrimos. ¿Y eso está hecho con inteligencia artificial? No necesariamente, puede ser una foto, puede ser un croquis, pero le das a Next e inmediatamente te genera el prompt. Vos, si querés, lo podés editar, le das a generar y esto se pone a trabajar y en menos de 4 minutos tenés esto, tus Gaussian Splats y tu espacio para recorrer. Sí, profe, pero no me convence. ¿Qué no te convence? Y eso, mira que vos te movés para adelante y las cosas se empiezan a ver mal. Bueno, pero esto está recién empezando, Wilson. Sí, viste, pero el render se ve mucho mejor. Escuchame una cosa. Hace 3 años, Dalí hacía este sillón con forma de palta y tardaba más de 1 minuto para hacerlo.
Hoy cualquiera de estas imágenes que nos sorprendían hace 3 años dan asco. Y hoy, en 15 segundos, mirá las imágenes que obtenés. Wow, profe, tan buena la verdad. 15 segundos, 3 años. Entonces, si ahora hacemos los Gaussian Splat de 2 millones de ¿cómo se dicen? De puntos. Sí, de puntos. Dentro de 3 años vamos a hacer de 50 millones de puntos. Exactamente. De acá a 3 años te vas a acercar y no vas a ver ningún defecto en la imagen. Vas a poder editar tus nubes de puntos, cambiando cosas de lugar, cambiando materialidades, cambiando iluminación, cambiando el espacio. Estos son los modelos 3D que tanto estábamos esperando que la inteligencia artificial genere. ¿Y esto es gratis, profe? De momento es gratis. Ya te cuento cómo acceder a esta IA, pero primero déjame que te explique en qué consiste esta técnica tan novedosa. El Gaussian Splatting 3D, o en cortito G-Splats, es el método más reciente para crear una escena 3D completa y compleja usando solo un video o varias fotos o una nube de puntos creada con inteligencia artificial generativa. Parecido a los NeRFs, aunque en realidad es bastante diferente. El asunto es este: los G-Splats son más rápidos de entrenar y permiten alcanzar un nivel de calidad y de detalle sin precedentes con un renderizado en tiempo real increíblemente veloz. Así es como funciona todo esto. Primero comenzamos con un conjunto de fotos de entrada tomadas desde distintos ángulos de un mismo objeto, de un mismo espacio, de una misma escena. Y estas fotos pueden extraerse de un video, de una secuencia de imágenes que también pueden ser generadas por inteligencia artificial. Y luego, utilizando un método matemático llamado Structure from Motion, es decir, estructura a partir del movimiento, se calculan las diferencias entre las imágenes para formar una nube de puntos 3D. Imagínalo como muchos puntitos en el espacio donde cada uno representa una partecita de tus fotos. Ahora, en lugar de intentar crear un modelo detallado con polígonos, cada punto se convierte en lo que llamamos una gaussiana. Es un gráfico que tiene una forma como esta, una curva de campana, densa en el centro y suave hacia los bordes. Si la imaginamos en 2D, sería como un pincelito de Photoshop muy intenso en el centro y difuminado hacia los extremos. Y si la imaginamos en 3D, estas gaussianas toman la forma de un elipsoide. Lo asombroso es que estas gaussianas pueden tener distintos parámetros, valores de transparencia, tamaños diferentes e inclusive color. Y en este punto, las gaussianas entran en un proceso iterativo de optimización que es la clave de su calidad y de su rendimiento. Se van ajustando constantemente para que coincidan con las fotos originales, modificando su posición 3D, su color, su opacidad y cómo varían sus detalles según la dirección desde la que se miren. El entrenamiento también utiliza un control adaptativo de densidad, lo que significa que cuando una gaussiana es demasiado transparente, por ejemplo, se elimina, o cuando una es demasiado grande para una zona que tiene mucho detalle, se divide en dos. Para visualizar estas gaussianas se usa una técnica llamada rasterización que las proyecta sobre una superficie 2D. Se considera su distancia respecto al observador para determinar la profundidad y para cada píxel se calcula cuánto contribuye cada gaussiana a su color final. Con todos estos ingredientes se obtiene una calidad superior a la de otros enfoques basados en campos de radiancia y con tiempos de entrenamiento muchísimo más rápidos. Ahora, ¿acaso esto no es lo mismo que la fotogrametría? No. Porque esto es una técnica de rasterización, lo que significa que convierte los datos subyacentes directamente en una imagen sin necesidad de usar ray tracing, ni path tracing, ni procesos de difusión. Y entonces, ¿por qué no existía hasta ahora? Porque aunque la operación en sí es simple, para que se vea tan bien como se ve, se necesitan millones de gaussianas. Y eso requiere varios gigabytes de memoria RAM, memoria de video. Ahora bien, ¿por qué para la inteligencia artificial es mucho más fácil trabajar con Gaussian Splats que construir un modelo tridimensional preciso? Porque la diferencia está en
la naturaleza del problema. Cuando una inteligencia artificial intenta generar un modelo 3D tradicional, tiene que reconstruir geometría pura. Eso significa cambiar la posición exacta de miles de vértices, unirlos con caras y aristas y asegurar que todo encaje perfectamente en el espacio y que no haya huecos ni errores de topología. Detrás de todo eso hay muchísima matemática de la pesada. Ecuaciones de planos, intersecciones entre rectas, coherencia entre superficies y transformaciones matriciales constantes para rotar, para escalar, para proyectar cada punto en perspectiva. Es un proceso que requiere precisión estructural y eso es lo opuesto a cómo la inteligencia artificial entiende el mundo. Porque la inteligencia artificial no piensa en estructuras rígidas, piensa en distribuciones, densidades y en probabilidades. Y ahí es donde los Gaussian splats encajan perfectamente. Cada splat es una manchita suave en el espacio, una función matemática que tiene un centro más intenso y se difumina gradualmente hacia los bordes. En lugar de tener que definir aristas o polígonos, la IA simplemente pinta el espacio con millones de gaussianas, ajustando su posición, su color, su transparencia, hasta que la imagen coincide con la escena real. No necesita resolver ecuaciones complejas ni cambiar intersecciones, solo optimiza la superposición de manchas suaves, algo que las redes neuronales hacen de manera natural porque están diseñadas precisamente para optimizar funciones continuas. Por eso el Gaussian splatting le resulta tan intuitivo. No se trata de construir con precisión geométrica, sino de modelar la apariencia visual a partir de densidades. En pocas palabras, para la inteligencia artificial, pintar millones de puntos difusos es mucho más fácil que ensamblar millones de triángulos. Y por eso los Gaussian splats no son solo una forma más rápida de generar escenas, sino también una forma más natural para la inteligencia artificial de imaginar en 3 dimensiones. Y acá es donde todo se conecta, porque si antes el arquitecto necesitaba dominar el CAD para dibujar y luego el BIM para coordinar y construir en entorno digital, ahora va a necesitar y entender y editar nubes de puntos. Los Gaussian splats, estas nuevas nubes de puntos generadas por inteligencia artificial, no son un formato extraño o lejano, son el siguiente paso natural del relevamiento y del modelado tridimensional. Ya no hablamos solo de modelar, hablamos de reconstruir la realidad a partir de datos. Y ahí es donde entra en juego los editores de nubes de puntos, por ejemplo, como el TCP Point Cloud Editor, que patrocina este video. Estos editores de nubes de puntos van a ser tan indispensables como lo son hoy el CAD y el BIM. Porque en este nuevo paradigma, el arquitecto no empieza desde una hoja en blanco, sino desde una nube. Una nube que puede venir de un escáner, de un dron o incluso, como estamos viendo ahora, de una inteligencia artificial generativa. Y esa nube de puntos se transforma en la nueva materia prima del proyecto. Por eso, los editores de nubes van a ser una herramienta esencial para limpiar, clasificar, vectorizar y traducir esa realidad capturada en un modelo tridimensional preciso, listo para integrarse al flujo CAD o BIM. Así como el lápiz, por ejemplo, fue reemplazado por el mouse y el plano 2D por el modelo paramétrico, la próxima transición ya empezó. Del modelo geométrico al modelo de datos espaciales. Y entender cómo trabajar con esas nubes de puntos, ya sean escaneadas o generadas por IA, va a definir al arquitecto de esta nueva década. Ya te digo cómo acceder a esta IA, que de momento es gratuita, pero hay que solicitar acceso. Y además te digo cómo participar en el sorteo de 3 cupos gratuitos para mi próximo workshop online de inteligencia artificial para arquitectura. Pero antes hablemos de nuestro patrocinador, Applitop, que es el creador de TCP Point Cloud Editor, tu nueva herramienta imprescindible para abordar este nuevo futuro que hoy se nos presenta. Applitop
es una empresa que lleva años desarrollando herramientas de altísimo nivel para el trabajo con datos espaciales. En la actualidad, las nubes de puntos ya se utilizan ampliamente para la representación de modelos 3D y gemelos digitales en proyectos de arquitectura, de ingeniería y de construcción. Estas nubes pueden obtenerse a partir de escáneres fijos o móviles, drones con cámara o sensores LIDAR e incluso desde teléfonos móviles. También existen bases de datos públicas donde se pueden descargar nubes de puntos geoespaciales de manera gratuita. Y lo más interesante es que estas herramientas también pueden trabajar con las nubes de puntos generadas por inteligencia artificial. El mismo tipo de nube de puntos de la que venimos hablando durante todo el video, TCP Point Cloud Editor las puede editar. Esa nube que antes era solo un concepto experimental, ahora puede abrirse, limpiarse, medirse y vectorizarse con el mismo rigor que una nube obtenida por escaneo láser. Y para eso Applitop ha desarrollado este software, que es una potente aplicación diseñada para gestionar, editar y analizar nubes de puntos de cualquier origen, ya sea escaneadas o generadas por IA. El programa permite importar archivos en los formatos más habituales del mercado y cada punto puede contener atributos de color, intensidad, tiempo, categoría o retornos que pueden visualizarse según la propiedad que queramos estudiar. Si durante el escaneo o la generación IA se capturaron imágenes, también se pueden visualizar en 360 grados junto con su trayectoria dentro del proyecto. Sobre la nube se pueden medir distancias 2D, 3D, calcular áreas, perímetros y crear rápidamente secciones en planta o en alzado. Estas luego se pueden usar directamente en nuestras aplicaciones favoritas de CAD o de BIM. Y TCP Point Cloud Editor también incluye funciones de vectorización automática o asistida y herramientas de dibujo y edición directamente sobre la nube con intercambio directo con software CAD e incluso sincronización en tiempo real. Los proyectos pueden publicarse en la nube y visualizarse desde cualquier dispositivo mediante un visor web. Y si la nube necesita limpieza o filtrado, el software ofrece múltiples opciones: selección gráfica, selección geométrica por atributos, modificación de categorías y determinación de puntos del terreno. A partir de esos datos se puede generar una malla o triangulación y dibujar curvas de nivel, analizar el modelo por cotas, pendientes e inclusive orientaciones. También es posible comparar modelos entre sí para calcular volúmenes de desmonte y terraplén. En definitiva, TCP Point Cloud Editor es una herramienta integral que convierte la nube de puntos, ya sea física o generada por IA, en una plataforma de trabajo real, donde la arquitectura y la ingeniería se encuentran con la precisión de los datos espaciales. Así que gracias a Applitop por apoyar este contenido, este video, y por seguir impulsando la innovación tecnológica en nuestro campo. El futuro que se nos abre es enorme. Las nubes de puntos que hace unos años aparecían así tímidamente, hoy están a la altura del BIM, tienen esa importancia. La inteligencia artificial ya puede generar nubes de millones de puntos en minutos. Y si hoy esto nos parece mucho, en el corto plazo, con el avance de la computación, podemos generar nubes de cientos de millones de puntos en segundos. Imagínate un futuro en el que editar una nube de puntos sea tan simple como editar una imagen. Seleccionar, cortar, superponer, topografía, colocar el modelo de tu edificio y vectorizarlo automáticamente. Y la verdad que sí, esto cambia el juego. Cambia el juego. En el futuro, la nube de puntos va a ser el primer eslabón del proyecto, va a ser el padre de nuestro modelo 3D. Entonces, el futuro se presenta amplio y claro. Finalmente, vamos a tener nuestros modelos 3D naciendo de nubes de puntos y esa será la nueva materia prima del arquitecto. Porque si antes el arquitecto proyectaba líneas y superficies, ahora tiene a su disposición datos y herramientas que son poderosísimas. Pero esos datos no hacen la arquitectura por sí solos.
Es el arquitecto quien, con su visión y su humanidad, le da sentido a esos datos y convierte esa nube en un espacio habitable, en un lugar que conecta con las personas. El futuro no es que la inteligencia artificial haga arquitectura. El futuro es el arquitecto usando la inteligencia artificial para imaginar, para soñar y para seguir construyendo espacios con alma, como lo veníamos haciendo hasta ahora. Vas a venir al link que te dejo en la descripción y vas a caer acá. Tenés un montón de nubes de puntos para explorar. Muchas de estas están hechas a partir de imágenes y muchas están hechas a partir de texto nada más. Sí, pues si yo quiero hacer las mías. Primero que nada, vas a tener que crear tu cuenta y te va a decir que todavía no estás en la lista de espera, pero podés llenar este formulario y si te aprueban vas a recibir un mail diciendo que tu acceso beta está activo y vas a tener 5.000 créditos que te va a alcanzar para hacer 70 generaciones premium. Inclusive si te quedas sin créditos, puedes pedir más créditos, pero te puedo asegurar que páginas como estas van a empezar a salir por todos lados. Así que la inteligencia artificial no te va a reemplazar. Pero si te quedas en el pasado y no te actualizás, alguien que sí use esta tecnología lo va a hacer. Por eso es el momento de tomar las riendas de tu futuro y de ponerse a trabajar en lo que se viene. Por eso es que te invito especialmente a los workshops que estoy dictando. Son workshops presenciales, son experiencias únicas y los cupos realmente son muy limitados. Voy a estar en Madrid el 15 y el 16 de noviembre y en Ciudad de México el 6 y 7 de diciembre. Te dejo todos los detalles en la descripción y si no puedes asistir en persona, en febrero voy a dictar un workshop online internacional con mucha profundidad sobre todo esto de lo que hemos hablado hoy, por ejemplo. Es una oportunidad para que te subas a la ola de la IA porque el futuro de la arquitectura te puedo asegurar que pasa por acá. Y además quiero conocer tus ideas. Si dejas un comentario al pie del video reflexionando sobre lo que se viene y lo acompañás con el emoji de la nubecita y me escribís cómo imaginás el futuro de la arquitectura con inteligencia artificial a través de la generación de nubes de puntos, entre los que comenten voy a sortear 3 cupos para ese workshop online de febrero. Un cupo entre todos los que comenten, un cupo entre los miembros del canal y un cupo entre los miembros de Patreon. Así que te espero en los comentarios, me va a encantar leerlos. Y como siempre también te espero en Patreon porque el CAD y el BIM no dejan de ser importante, aunque ahora las nubes de puntos empiezan a estar a la misma altura, así que bueno, hay que agregar un poquito más de información a la información que ya tenemos o en todo caso a la lista de las cosas que nos faltan por aprender y en Patreon hablamos de todos estos temas, así que con gusto te espero ahí, es una comunidad hermosa, somos un montón, nos reunimos todas las semanas, 2 veces por semana, charlamos, conversamos, debatimos, está muy bueno. Yo estoy muy contento con esta comunidad y me encantaría que vos formaras parte. Vale solamente $3 por mes y tenés acceso a más de 600 videos sobre Revit, sobre SketchUp, sobre AutoCAD, sobre flujos de trabajo, todo lo que necesitas para que tu forma de trabajar sea mucho más eficiente, para no perder tiempo en cosas que no merece la pena perder tiempo. Así que nada, te dejo de este lado el botón para que vayas directamente a Patreon y te fijes de qué se trata y te hagas miembro. Y de este otro lado te dejo un par de videos sobre inteligencia artificial porque, bueno, como habrás visto, las cosas cambian muy rápidamente y siempre hay algo nuevo por aprender.